Buenas tardes a todos ustedes. Estamos iniciando entonces la conferencia para el día de hoy que teníamos programada. Esperemos que todos nos estén sintonizando en forma regular, que se esté escuchando correctamente. Queremos darles un bienvenido a todos los internautas que en estos momentos están sintonizando la radio. Samael Laxmi, la Asociación Cultural Samael Laxmi, les da el bienvenido y queremos compartir hoy con todos los hermanos que nos están escuchando algunos temas relacionados con la naturaleza, como estaba anunciado. Si gentilmente nos pueden decir si está llegando bien la emisión, les agradeceríamos mucho para poder continuar en armonía en el desarrollo de la conferencia radial, que lo haremos aproximadamente por unos 45 minutos y dándole luego paso a las preguntas que cada uno de ustedes nos quieran hacer. Queremos en primera instancia mandar un saludo cordial a todos los hermanos que nos están sintonizando en los diferentes países. Estamos viendo hoy que también hay muchas computadoras invitadas sin nombre registrado, ya que la radio lo permite, y aparecen como invitados, y a esos también les saludamos y les deseamos que escuchen la conferencia con el mayor grado de tranquilidad, de armonía, para poder al menos cada tanto compartir estos temas que nos permiten redoblar los esfuerzos para mantenernos firmes en el trabajo interior que cada uno de nosotros está realizando. Un saludo cordial a todos los hermanos que nos sintonizan, que estamos viendo de Italia, de Grecia, de Alemania, de España, que están sintonizando en esta oportunidad, a todos los hermanos de Sudamérica, en Uruguay, en Brasil, en Argentina, en Chile, a los hermanos de Estados Unidos y en fin a todos aquellos que nos están sintonizando de diferentes lugares del planeta Tierra, ya que hoy día la tecnología nos permite tener este tipo de encuentros cibernéticos que agregan un granito de arena y comparten un poco de armonía y de fuerza que tanto necesitamos en estos momentos históricos para poder mantenernos, como decíamos anteriormente, firmes en este camino que hemos elegido. Queremos decir que el tema de la conferencia del día de hoy está relacionado con la, el regreso, la integración a la naturaleza. Para partir ya directamente con el tema, vamos a ponernos de acuerdo antes de dialogar qué significa naturaleza. Si uno se va a la definición de naturaleza, encuentra en la definición de naturaleza eh, el origen de las cosas. Por eso muchas veces nosotros decimos, bueno, la naturaleza humana, bueno, la naturaleza de tal hierba, de tal planta, de tal árbol, la naturaleza de un animal. Y tal es así que, citando a uno de los grandes escritores latinos, Lucrecio, escribió un libro que se llamaba La naturaleza de las cosas, con la ambición de explicar el origen de todos los acontecimientos que Dios hizo para que se creara la manifestación y la vida, tratando de explicar desde lo infinitamente pequeño a lo infinitamente grande, tratando de explicar el mundo de relaciones humanas, tratando de explicar la naturaleza de las cosas. Pero muchas veces uno se decepciona porque llegar a la naturaleza de las cosas, a la naturaleza de la vida, es un objetivo que tenemos todos los gnósticos. Si uno lee improvisamente el afiche de la conferencia y dice el regreso a la naturaleza y ve una serpiente como está el dibujo o la foto y ve una cantidad de árboles, uno enseguida piensa que tiene que regresar al medio del bosque y que tiene que regresar a los mares y a las playas y a los desiertos y a donde está prácticamente lo que el ser humano no ha podido modificar. Y sí, en cierta medida es así, pero también queríamos darle un enfoque hoy desde un punto de vista más filosófico
y teniendo en cuenta que el regreso a la naturaleza es el regreso al origen de las cosas, el regreso a que cada uno de nosotros pueda comprender y pueda obtener una información que le haga la vida más libre, más armoniosa. El regreso al origen de las cosas nos permite, de cierta manera, comprender el significado de la vida y integrarnos con ella y ser parte de ella, que si bien no lo quisiéramos hacer, igual seríamos parte de ella, pero que nos permite vivir la vida libre en su movimiento, como nos dice el maestro Samael, el gran maestro gnóstico, el venerable maestro Samael. Entonces, el regreso a la naturaleza sería el regreso a nuestros orígenes. El diccionario también define a la naturaleza como la capacidad de encontrar aquello que el hombre no ha modificado y no lo ha hecho artificial. O sea que lo contrario a la naturaleza sería lo artificial. Y si nosotros nos vamos a las enseñanzas por conocimiento, a las enseñanzas que nos dan un conocimiento directo con la ley de los contrastes, vemos y podemos comprender aún más que lo artificial es lo opuesto a lo natural y que regresar a lo natural nos permite encontrarnos con nosotros mismos, conquistar nuestra paz interior, desarrollar la armonía que cada uno de nosotros tiene latente en su corazón, liberarnos de los diferentes grilletes que nosotros mismos nos hemos puesto. Nos permite el regreso a la naturaleza utilizar todos los recursos que Dios ha dado a este planeta en forma equilibrada, y al hacer uso de los recursos en forma equilibrada nos permite tener una vida plena y armoniosa. Nos permite llegar a conocer el don de la curación, porque el origen de las cosas nos concede la gracia de poder establecer curaciones, ya sea a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel físico. Y entonces en ese tema nos vamos a empezar a profundizar. Queremos también mandarle un saludo cariñoso a todos los hermanos que están desarrollando el curso de misioneros en el monasterio de Baidón 13, que esperemos que estén viviendo esa experiencia enriquecedora para el alma, y que de la misma manera que sucedió con los cursillistas de Grecia, salgan a la batalla a explicarle en la medida que se pueda a nuestra hermana, la humanidad, que sí se puede hacer un cambio personal y que ese cambio personal, unido al cambio de todos, provocará esa revolución de la conciencia y esa revolución que tanto se habla, que tanto se ha hablado y que antes o después se va a verificar. Así que queremos mandarle un gran saludo a los hermanos de España, de Italia, de Uruguay, de Sudamérica, que están realizando ese curso y que la humanidad los espera contentos para que le pueda llevar el mensaje de aquello que ha comprendido. Seguimos entonces, vamos a empezar a desarrollar el tema con algunos puntos que hacen posible que uno regrese a la naturaleza. El regreso a la naturaleza lo debemos hacer por convicción y por la necesidad interior de sentirnos bien. Vamos a empezar a hablar un poco de aquello que en estos momentos los maestros médicos están hablando. Es sentirse bien en el seno del origen de las cosas, en el seno de la naturaleza. Vamos a tratar de acercar a la naturaleza en el concepto que cada uno de nosotros tenemos, y a la naturaleza en el concepto del origen de las cosas. Así que de esa manera, acercando estas dos cosas, uniéndolas, podremos encontrar en nuestro corazón ese sentirse bien. Entonces nosotros para hacer el trabajo interior necesitamos cada tanto tener espacios en los cuales nos sintamos bien, inspirados, armoniosos,
cariñosos con el prójimo, hermanados, porque de lo contrario se haría muy cuesta arriba luchar contra los agregados psicológicos. Entonces, la integración a la naturaleza desde el punto de vista gnóstico, que es lo que hoy estamos tratando, parte de lo que es la castidad. La castidad científica es aquella que nos permite conservar la semilla humana para que a través de la implosión de esa semilla nutra nuestra conciencia y la conciencia pueda ser aquella que nos integre con la naturaleza. La naturaleza es la vida y la vida es aquella que nos permite en sí mismo integrarnos con ella. Naturaleza contiene naturaleza. Entonces nosotros, el primer punto que tenemos que observar y que rigurosamente tenemos que cumplir para sentirnos bien e integrados con la naturaleza es ser castos. La castidad permite regenerar lo que esotéricamente el maestro Samael llamó el Tosoma Puchicón. Más allá de las definiciones académicas y lingüísticas de lo que quiere decir Tosoma Puchicón, el maestro definió al Tosoma Puchicón como la regeneración de los cuatro éteres que componen el cuerpo etérico o el cuerpo vital. Y evidentemente la vida, el éter de vida, que es el primer éter que aparece, es la vida misma. Es ese color azul, plateado, penetrante, brillante, que uno en estos días los puede ver en las montañas. Es esa energía que nos mantiene activos, pero no con una actividad instintiva brutal, sino con una actividad consciente, amorosa, que permite fecundar cualquier obra que nosotros emprendamos. Eso se llama el éter de vida. El éter de vida es lo que las diferentes religiones le han llamado el hijo. Es el mismo Quetzalcóatl, es el mismo Cuculcán de los antiguos indígenas precolombinos. Es ese hálito de vida que se le llama en el Cristo mismo, es la vida. Y esa vida se puede conseguir cuando uno la conserva y como dicen en el campo, justamente, en el seno de la naturaleza, como dicen los campesinos que tan sabio los hace la madre naturaleza, dice que uno tiene que conservar la naturaleza y la naturaleza, ellos le llaman la naturaleza al esperma, que es la semilla humana. Entonces el primer punto sería la castidad. Nosotros sabemos que en el futuro de este momento histórico en que nos encontramos, va a suceder o está sucediendo un fenómeno muy obvio, que el ser humano en general no tiene la capacidad de acumular energía y la energía que podría acumular es muy pequeña, es poca. Dicen los sabios maestros médicos que en estos momentos están dirigiendo los cataclismos fisiológicos que el ser humano tiene. Dicen que hoy el ser humano se encuentra en un umbral del 60% menos de la energía natural que había en otras épocas. O sea, es muy difícil acumular, procesar en nuestro interior el éter de vida. Y el éter de vida se desequilibra produciendo posteriormente un desequilibrio en los éteres sucesivos. En el éter químico, asociado con el elemento agua, en el éter lumínico, asociado con los silfos y sílfides, con el elemento aire, y ahí es cuando empiezan a suceder aquellos problemas de memoria que no solo vienen por el desgaste neuronal a través del paso de los años, sino que vienen porque la energía vital, el éter de vida, no puede almacenarse para la jornada y entonces produce que los silfos y sílfides del área en el éter lumínico utilicen canales por los cuales no deberían circular, tratando de encontrar atajos que le permitan mantener activa el raciocinio, el intelectualismo, el concepto, el lenguaje en el cuerpo humano. Por eso el ser humano va perdiendo lo fresco, lo jovial a medida que pasa el tiempo, porque lamentablemente va perdiendo esa plasticidad que le dan
los éteres. Y bueno, llegaríamos al éter reflector, que está relacionado con el elemento fuego. Y bueno, uno ahí ve por qué cuando los años van pasando, las personas ancianas se van poniendo caprichosas, tercas, y se enojan fácilmente, se agarran, como se dice en nuestro lenguaje, muchas rabietas. Eso sucede porque evidentemente se van perdiendo esas capacidades de que el éter de vida se desdoble en los sucesivos éteres para mantener una plasticidad, una maleabilidad y una naturaleza de cómo hemos sido creados. Y eso se puede mantener exclusivamente para todos los que están sintonizando y ya son expertos estudiosos de la doctrina gnóstica con la castidad. Entonces concluimos que el punto básico para poder integrarnos nosotros nuevamente con la naturaleza es establecer una disciplina en nuestra vida de técnicas de transmutación alquímica, sea de soltero, sea de casado, para que podamos entonces de esa manera integrarnos nuevamente con la naturaleza, porque la naturaleza es la vida. Si una persona va a talar un bosque, evidentemente para sentir ganas de talar un bosque, tiene que tener una contradicción con la vida. Y evidentemente a la persona fornicaria le vienen ganas de destrozar la vida, porque está destrozando en primera instancia su propia vida. Evidentemente el resultado final es lo que nosotros hoy tenemos en la humanidad. Tenemos una vida artificial, nos hemos reunido en grandes ciudades, viviendo prácticamente envueltos en el petróleo que procesamos y extraemos de la tierra, envueltos en la parte tecnológica que no nos deja la capacidad de reconstruir el éter químico, esas ondas bioelectromagnéticas que atraviesan los éteres partiendo prácticamente del éter químico en lo sucesivo, no nos permiten establecer contactos con nuestra conciencia y que ella se manifieste. La tecnología, la vida artificial, las grandes ciudades han matado la libre iniciativa, han matado el ingenio, han hecho que la humanidad toda hoy se transforme en simples máquinas que hacen caso a las a los grandes mensajes, muchas veces conspiratorios, muchas veces buscando beneficios o intereses para las grandes empresas y para el poder del mundo, y tratando de que el ser humano en una vida artificial padezca las consecuencias de un sistema caduco y degenerado. Me viene en estos momentos la triste aparición en forma pública o en un rebrote, digamos del ébola en el continente africano, pero que hoy prácticamente uno no está seguro en ningún lado. Solo está seguro si en su corazón tiene la gracia de Dios. Y para tener la gracia de Dios necesita uno la castidad. Decía que los maestros, los grandes sabios maestros, saben que la producción de espermatozoides en el ser humano, en el hombre, obviamente, no es uniforme. Se sabe que hay espermatozoides que son más grandes que otros y que se diferencian por la longitud de la cola. Al diferenciarse por la longitud de la cola, hace que aquel espermatozoide que tiene la cola más larga tenga mayor impulso. Y al tener mayor impulso, lleve en la cabeza, en su cabeza, las partículas crísticas del éter de vida con más ímpetu, con más poder y con más fuerza. La castidad es necesaria para que estas partículas crísticas que se encuentran en la cabeza del espermatozoide se puedan asimilar para darle vida y más vida al ser humano y sobre todas las cosas armonía. Entonces nosotros tenemos que ser disciplinados, estrictamente, muy disciplinados con los trabajos de transmutación de la energía para poder ir integrándonos con la naturaleza, para conservar la naturaleza y para que la naturaleza nos reciba y nos abra
sus puertas contándonos los infinitos secretos que hacen que el corazón de una persona que se está integrando con la naturaleza se sienta feliz. Los gnósticos en última instancia queremos ser felices, queremos ser libres, queremos a través de esa felicidad y de esa libertad establecer centros de gravedad en nuestro corazón que nos permitan conocer, comprender y avanzar en este camino que estamos transitando y que es muy largo, que es inmenso, que es vasto, que prácticamente no conocemos el inicio ni el final, sino que lo interesante es fijarnos el momento, el paisaje que en este momento estamos atravesando en el camino que estamos cada uno de nosotros recorriendo. Eso es lo interesante. Eso nos produce lo que es una convicción en la doctrina gnóstica que nos une aún más a la naturaleza. El segundo punto sería esa convicción doctrinal, porque la doctrina explica el origen de las cosas. Si seguimos ahondando y nos vamos a otro punto, que sería un tercer punto, si le vamos a poner número, encontramos lo que son la selección de los alimentos. El alimento que nos lo da la misma naturaleza y que la misma naturaleza lo procesa, nos permite en cierta medida hacer posible a través de la digestión biológica, física y del metabolismo, que ya tiene que ver con el cuerpo vital, transformar la vida para que la vida siga viviendo. Yo no sé si está siendo muy filosófico esto o se nos está entendiendo. Esperemos que así sea. Seguramente al final daremos paso a que cada uno de ustedes pueda opinar, muchas veces quizás dar otros conceptos o decir algún aporte, pero queremos ante todo ser claros. Necesitamos en estas épocas ser muy claros para que podamos de esa manera establecer en nuestro interior, y repito, y perdónenme que sea insistente, centros de gravedad que nos permitan ser felices y libres de conceptos, de teorías, de falsas modestias, de falsas posturas, de complejos. Pero volvamos al punto de los alimentos. La naturaleza nos da el alimento y nosotros que somos naturaleza procesamos ese alimento. El alimento desciende, ¿no? El alimento me estoy refiriendo a lo que son los reinos minerales, el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal, que es lo que nosotros normalmente como humanos consumimos para vivir. Lo consumimos y eso nosotros lo procesamos para que nos dé energía vital, ¿sí? El alimento nos da una energía vital, el alimento físico, o sea, minerales, vegetales, animales. El aire, que es el prana, que es lo que está más cerca del éter, nos da otro tipo de alimento, ¿sí? Y el tercer tipo de alimento, como nos enseña el maestro Samael, son las impresiones. Y las impresiones es un alimento que va casi directamente a procesarse, transformándose en un hidrógeno vibrando en la nota musical sí, de tipo número 12, como dice la escala de los hidrógenos, del sufismo. Entonces nosotros, a través de los alimentos y de la selección de los alimentos, podemos conseguir lo más natural posible para que esa naturaleza, que no ha sido procesada por el hombre en forma artificial y por lo que nosotros como gnósticos conocemos como el ego, no le cause daño a la vida. Tenemos que tener en cuenta que al agregado psicológico, a estos demonios rojos de Set, no le importa nada ni nadie. Quiere destruir a sí mismo y a los demás. No le interesa ningún futuro. Simplemente quiere agotar absolutamente todos los recursos para obtener su satisfacción. Y como no se satisface jamás, porque un funcionalismo del ego es la insatisfacción,
continuará a consumir recursos hasta que estos recursos desaparezcan y cuando desaparezca también se autodestruirá. Eso es lo que se conoce como artificial porque la vida, la naturaleza, se recicla, se regenera, se mimetiza, muta, se transforma. La naturaleza contiene la naturaleza, nada se pierde, nada se gana, todo se transforma. En cambio, lo artificial se destruye. Lo artificial tiene un principio y tiene un fin. Lo artificial no puede ser reciclado y mucho menos regenerado. Entonces, la selección de los alimentos debe ser lo más natural posible. Hace mucho tiempo que estamos hablando de esto. En los grupos gnósticos, en donde nos reciben en diferentes lugares para poder compartir la enseñanza gnóstica, la enseñanza del maestro Samael. Hemos hablado mucho, hasta el cansancio, de que uno no puede transformarse en un fanático de los alimentos, pero sí debe aprender a seleccionarlos. Y la selección de los alimentos arriesgaríamos, sin temor a equivocarnos, como dice el maestro, arriesgaríamos a decir que en estos momentos la selección de los alimentos parte como de lo más cerca a lo natural que podamos encontrar. Es como si nosotros nos dispusiéramos hoy a hacer un elenco, una lista de los alimentos que nosotros consumimos. Y entonces ponerle un número a cada alimento, a ver del 1 al 10 qué tal natural es. Entonces uno tiene que buscar productos naturales. Tiene que buscar productos que contengan una cosa que los maestros, yo no sé cómo les llamarán los médicos académicos, que los respetamos profundamente por el gran estudio y el gran sacrificio que han hecho para estudiar, pero los maestros médicos, los maestros de la ciencia, le dicen enzimas. Estas enzimas son productos que se pueden procesar en el organismo humano gracias a que los alimentos, gracias a que los alimentos contienen estas enzimas. Estas enzimas permiten que los alimentos sean digeridos y que se extraiga el Shakti potencial, la energía crística, el éter de vida, la fuerza del alimento, para que vaya a nutrir hasta donde llegue el cuerpo vital. Esas son las enzimas. Por ejemplo, yo no queremos hacer un fanatismo de esto, pero por ejemplo, uno se toma una gaseosa, cualquiera, la que sea, cero enzima. Uno se consume cualquier harina refinada, azúcar refinada, cero enzima, porque las enzimas en los cereales se encuentran en las cáscaras. Y esas enzimas que están en las cáscaras son las que producen los fermentos que posteriormente se puede hacer que el ser humano, a través de esas enzimas, se nutra y retorne a la naturaleza. A ninguna persona casta, con convicción doctrinal y con selección de alimentos, se le ocurre matar la vida. A ninguna. A ninguna se le ocurre talar, a ninguna se le ocurre quitar plantas porque sí, a ninguna se le ocurre salir de cacería, a ninguna se le ocurre explotar los minerales que tanto bien hacen cuando están en el seno, en el grembo, en el vientre de la madre natura y que tanto mal hacen cuando los extraemos de allí para simplemente ostentar que tenemos un anillo de esmeralda o de diamante o de rubí para hacer que uno se crea poderoso porque quizás ha podido extraerle a la madre naturaleza esas gemas preciosas que cuando se mantienen en su seno irradian una armonía maravillosa al planeta. Entonces, los alimentos tienen que ser naturales. Me vienen muchos en estos momentos a la mente para decirles, pero creo que no es el caso ponernos a hablar hoy de la cantidad de alimentos que contienen naturaleza. Las personas nos intoxicamos por las cosas artificiales. Mire, uno no solo hace abstinencia de una droga, uno hace abstinencia de los malos hábitos alimenticios.
Una persona, por ejemplo, que come muchas grasas saturadas, muchos fritos, apenas le faltan 3, 4 días los fritos, entra en un estado de nerviosismo tal que necesita por todos los medios, igual se toma una taza de aceite frito para poder, de esa manera, de aceite en el cual se hicieron frituras, para poder de esa manera no someterse a esa abstinencia, porque lo artificial va anidando, va haciendo lo que va corroendo el sistema biológico, energético, porque al yo psicológico no le es grato tener la sangre pura, no le es grato tener la sangre limpia. En la generalidad de los casos, las abstinencias son porque uno ha hecho, a través de la vida artificial, ha hecho posible que su sistema nervioso, una cosa que se llaman los neurotransmisores, estén trabajando de acuerdo a lo que uno quiere. Mire, eso es un misterio. Las dependencias biológicas son un misterio. Pero uno no solo depende de un fármaco, uno depende de un frito, uno depende de las harinas, uno depende de la Coca-Cola, uno depende de las bebidas procesadas. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener una fuerza de voluntad que le permita limpiar su organismo. Y si uno no es capaz de limpiar su organismo, si uno no es capaz de tener una conducta en la selección de los alimentos, ¿cómo va a ser para poder destruir un ego? Me pregunto. No nos vayamos al fanatismo y al extremo, pero tampoco dejemos o no le demos importancia hasta esas cosas. El cuarto punto para integrarnos con la naturaleza y conocer el origen de las cosas. Acá ya entramos, digamos que la castidad, la convicción doctrinaria y la selección de los alimentos tienen que ver con la naturaleza física, con las montañas, con los bosques, con las llanuras, con los ríos, con los océanos, con los desiertos, con el aire puro, con integrarnos con la noche silenciosa, con las estrellas, integrarnos con los sonidos que hacen los animales durante la noche o los cantos del despertar de los pájaros. En cambio, el punto 4, que es trabajar la mala voluntad, tiene que ver ya con las cuestiones relacionadas con el origen de las cosas, con la naturaleza de las cosas. Entonces uno debería trabajar lo que se conoce como mala voluntad. La mala voluntad es cuando uno sabe que está haciendo una cosa que no es correcta y la continúa a hacer. Porque si no sería una voluntad mecánica, una voluntad prácticamente, digamos, que uno la ejerce por ignorancia. ¿Sí? Ahora, la mala voluntad ya tiene, podríamos decir, un grado de despertar en el mal. Entonces, si nosotros erradicamos la mala voluntad, se nos abren las puertas de los secretos de la naturaleza. De otra manera es imposible. ¿Sí? De otra manera es totalmente imposible. Nosotros estamos, como dice bien el afiche de acá, transmitiendo hoy día, gracias a Dios, parecería que está llegando bien a todos los lugares la transmisión. Estamos transmitiendo de los Alpes o de los prealpes en el lado italiano, pero prácticamente a pocos kilómetros de la frontera que hace Suiza, Francia e Italia. En este momento, esta bella montaña en que nos encontramos, y por cierto misteriosa, se está cubriendo de ocre porque viene el invierno. Y entonces nosotros podíamos preguntarnos, ¿por qué se cubre de ocre? ¿Por qué al llegar el otoño presagiando el invierno, los árboles pierden sus hojas, aquellos árboles caducos? ¿Por qué se ponen rojas, marrones? ¿Por qué caen? Entonces, para que uno pueda conocer eso, no es suficiente leerlo en un libro, no es suficiente. Porque cuántas vidas es que nosotros venimos leyendo libros y enciclopedias, a tal punto que se ha reflejado ese conocimiento académico, intelectual de la memoria, se ha reflejado en esta humanidad, en la Internet. Es suficiente que uno pueda tener un acceso a Internet para consultar cualquier concepto. Sería muy fácil integrarse a la naturaleza a través de una ilustración enciclopédica. Y evidentemente no es el método divino y el método que nosotros conocemos como gnóstico. Si queremos conocer por qué los árboles son caducos, por qué pierden sus hojas y por qué existe esa cultura en la naturaleza,
deberíamos trabajar la mala voluntad. Y de esa manera, cuando erradiquemos la mala voluntad, conoceremos la causa de las cosas, conoceremos la naturaleza y retornaremos a ella. Si no, veamos la vida de los pastores, de los gauchos en nuestra querida Sudamérica, de los campesinos, de los conocedores de los senderos misteriosos en las dunas del desierto, aquellos verdaderos vaqueros que han podido conquistar las indómitas estepas de Estados Unidos, o veamos que los vaquianos en las selvas, que pueden abrir senderos y conducirnos al seno de la naturaleza, a los benditos mamas aruacos, conocedores de los misterios más insondables que nos puede dar nuestra Divina Madre en su expresión de naturaleza. Han trabajado todos ellos la mala voluntad. En la medida que uno trabaja la mala voluntad, va generando conciencia, que es contrario a la inocencia que uno puede tener por ignorancia, sino que esto es conciencia y no se integra con la naturaleza. El quinto punto es el recuerdo de sí, porque el recuerdo de sí nos permite establecer una conexión con nuestro ser. Y al establecer una conexión con nuestro ser podemos conocer el origen de las cosas, podemos volver al seno de la naturaleza. Acá, miren, analizando la naturaleza, donde estamos acá nosotros, hay unos animalitos que a nosotros les llamamos salamandras. Son como unas lagartijas, unas veras salamandras, como aquellos elementales del fuego. Pero tienen un misterio que yo todavía no he podido descifrar y que lo quiero descifrar sin leer un libro, porque ya los gnósticos estamos hartos de teorías, estamos cansados de discusiones. Ha llegado un momento en el cual en la humanidad las teorías han acabado la mente humana, la han enfermado. Entonces nosotros queremos hechos. Y para tener hechos tenemos que establecer, tenemos que conocer, tenemos que tener otros métodos de investigación, otros métodos de estudio que no sea el estudio académico e intelectual. Bueno, en eso estamos tratando de estudiar estos pequeños animalitos que son salamandras. Son unos animalitos, unas lagartijas que tienen color negro y tienen unas pintas amarillas. ¿Sí? Y se las, conoce como las conocemos como salamandras. Y las salamandras y las lagartijas tienen la capacidad, como las serpientes, tienen una gran capacidad de regeneración. Tal es así que ellas, cuando salen de una especie de letargo, cuando viene, cuando viene la primavera, ellas uno las ve que no tienen cola. Me ha llamado mucho la atención. Está lleno de salamandritas y de lagartijas sin cola. Y la van regenerando a medida que se va acercando el verano, a través de la primavera. Pero hay una cosa rarísima que pasa en estas montañas, es que estas salamandras solo uno las puede ver los días de lluvia y son del elemento fuego y solo uno las ve cuando llueve. Uno cuando llueve ve por los caminitos, por los senderos de estas preciosas montañas que tan agradablemente nos han recibido y que tan agradablemente nos cobijan a estos bichitos, a estos animalitos. Y esos son misterios, y para poder descubrir ese misterio uno tiene que estar en recuerdo de sí, porque si no está en recuerdo de sí no podrá jamás ni siquiera preguntarse si hay otro método que no sea el académico. Evidentemente, tenemos que profundizar sobre todo esto. Tenemos que darnos cuenta que qué linda es la vida, que qué linda es la naturaleza, que qué lindo es vivir para integrarnos con ella, que qué lindo es vivir para integrarnos con nuestro hermano el hombre, porque qué sentido tendría integrarnos con todos los reinos inferiores si no nos integramos con nuestro hermano el hombre. El sexto punto, y ese ya tiene que ver con la naturaleza física, están como mezclados, dijéramos, es cuidar el cuerpo físico. Porque para poder hacer este trabajo que estamos todos nosotros los gnósticos realizando, tenemos que tener un cuerpo físico en condiciones que nos permita practicar la gnosis. Un cuerpo físico envenenado, un cuerpo físico intoxicado, un cuerpo físico
usado en forma exagerada, sin equilibrio, no nos permite tener una energía, un éter de vida, un éter químico, un éter lumínico, un éter reflector, que nos haga fácil practicar la meditación, el recuerdo de sí, la clave de sol, el trabajo alquímico. Se hace prácticamente imposible, por eso nosotros tenemos que cuidar el cuerpo físico. El maestro Samael dio una conferencia maravillosa que se las aconsejo a todos que la estudien. Tenemos que estudiar las fuentes gnósticas para leer al Acuario. Tenemos que estudiar al maestro Samael en profundidad. Tenemos que conocer que ese es un maestro sabio de sabios, un maestro de maestros que recapituló maravillosamente la enseñanza gnóstica en su corazón y la transmitió a todos nosotros los gnósticos. Y él dio una conferencia que la mayoría de los instructores gnósticos la han intitulado La salud del cuerpo físico. Porque el maestro no es que le ponía un título o un rótulo a la conferencia, hablaba de un tema específico. Entonces, el cuidado del cuerpo físico es fundamental. El cuidado del cuerpo físico se hace con, creo que en griego se dice pan, metrón, aristón, todo en su justa medida. Entonces, cuando uno conquista el equilibrio, capaz de no irse a los extremos y capaz de tener la conciencia despierta que le permita tener un equilibrio de las horas del sueño, de la comida, del ejercicio físico, del trabajo, de las actividades y el reposo, de las sensaciones sin llegar a la excitación completa del sistema nervioso, pero tampoco sin dejarlo, tampoco dejándolo al abandono. Eso nos permite tener la salud del cuerpo físico. Y como último punto, es un punto muy interesante, ya redondeando la conferencia, un punto sumamente interesante, que es construir la soledad y saber que estamos solos. Saber que estamos solos muchas veces parecería fácil y simple, pero como no establecemos una disciplina del recuerdo de sí y del despertar de la conciencia, siempre nos parece que estamos dependiendo de los conceptos de los otros, de las relaciones humanas, de la conducta de Gray, de los complejos que la humanidad comparte, de la moda, en síntesis de la falsa personalidad. Para retornar a la naturaleza con éxito y sentirse bien, con felicidad y armonía, necesitamos, obviamente, saber que estamos solos. Y como dice una de las 10 gracias de la medicina, construir cada día la soledad. Necesitamos esos minutos o esos momentos del día en el cual nosotros nos encontramos con nosotros mismos en la soledad, que muchas veces necesariamente debe ser física. Si uno sale a caminar por Santana, por ejemplo, ahí donde se estableció ya un vórtice energético maravilloso que va a hacer posible que muchos hermanos se alimenten, ¿sí? Y uno sale a caminar entre los pinos, los eucaliptus, entre el ruido de las olas del gran río de la Plata, entre esa naturaleza. Si uno sale a caminar ahí, evidentemente, si lo hace acompañado o lo hace con un auricular escuchando música o lo hace con un tablet, evidentemente no está regresando a la naturaleza. Simplemente lo que está haciendo es un paseo artificial. Si hoy nosotros vemos con mucha tristeza cómo las personas salen a correr y a hacer deporte con todo tipo de aparatos artificiales, cuando en realidad lo único que tendrían que hacer es conectar sus pulmones con el éter y con la naturaleza y con el aire para poder respirar y llenarse de vida. Entonces, ahí uno ve que si sale sin ningún tipo de cuestiones artificiales, en cierta medida está construyendo su soledad. Y cuando construye su soledad y se da cuenta que está solo en el camino, evidentemente está regresando a su origen, que es su padre, que es su madre y que es la naturaleza. Y parecería una paradoja, parecería una cosa como que rara, ¿sí? Parecería una cosa misteriosa, que cuando uno construye su soledad, retorna a la naturaleza, o sea, retorna a su origen, a su ser,
Y en ese preciso momento que está retornando, construyendo su soledad, se integra con la humanidad. Parecía una paradoja, pero es así. Entonces ahí hemos visto los puntos del regreso a la naturaleza para darle una estructura a esta pequeña conferencia, que era la castidad, la convicción doctrinaria, la selección de los alimentos, trabajar la mala voluntad, el recuerdo de sí, cuidar el cuerpo físico y conocer y comprender lo que es la soledad. Para terminar, queremos hacer dar una pequeña práctica que la entregó el venerable maestro Laxmi y que la queremos compartir y que cuando la entregó uno decíamos para nosotros mismos, pero ¿cómo no nos dimos cuenta antes? Y uno dice que llega a la conclusión que uno no se da cuenta antes de las cosas porque no se decide a trabajar la mala voluntad. Si uno trabajara la mala voluntad, evidentemente se daría cuenta de las cosas mucho antes. ¿Sí? Conquistaría como una especie de inocencia, pero que no es inocencia. Y discúlpenme que repita. Y entonces queríamos decir que cuando uno se encuentra en la naturaleza, se encuentra en un lugar rodeado de vegetales, de animales que no le disparan, que no huyen, amedrantados por la educación que le están dando los devas. Cuando uno se encuentra en el seno de la naturaleza, puede realizar un mantra que se llama el mantra campo. Que el maestro decía que es un mantra que se hace de esta manera. Campo. Y que en ese momento que hace ese mantra, se concentra en su ser y en ese preciso momento se siente libre, dice el maestro. Y es así, pruébenlo, ensáyenlo. Los gnósticos no somos teóricos, somos prácticos. Si bien muchas veces exageramos en los diálogos, porque sabemos que en este momento histórico no hay más remedio que eso, tenemos que ser prácticos, esencialmente prácticos. Entonces hay que realizar ese mantra, el mantra en campo, elaborado en la soledad física, pero no en la soledad del corazón, porque estaremos con nuestro Padre. Y entonces el maestro Lamy nos dice que los benditos maestros de la medicina, los benditos maestros de la ciencia, nos invitan a que lleguemos al seno de la naturaleza y digamos campo y sentirnos libres, sentirnos felices, sentirnos en armonía, sentirnos alejados de las jaulas, de las ratoneras donde el ser humano se ha ensañado a vivir esclavo de sus propias ideas y condiciones. Tenemos que ser libres, tenemos que buscar la libertad. Si nos toca por H o por B vivir en esas jaulas, pues hagámoslo, pero con cosas que nos permitan corregir, que nos permitan defendernos de de ese fatal enfermedad que se llama el estrés, que daña el sistema nervioso, que daña la integración con el ser, que daña el cuerpo vital. Ese famoso estrés que ha hecho que la humanidad tenga terriblemente un 60% menos energía que pocos años atrás. Se necesitan muchas personas para cumplir turnos en las fábricas, porque ya están pensando los seres humanos en hacer que las horas de trabajo sean menos. Ya está pensando el sistema diabólico que las horas de descanso sean más, porque quieren agotar, parecería una paradoja, como parecería que están haciendo cosas buenas, pero quieren agotar todos los recursos para destruir y destruirse. Hoy, en estos días, leíamos las noticias que los planes educacionales, educativos de Europa quieren hacer que las clases comiencen más tarde, porque tarde, pero se han dado cuenta que cuando los jóvenes deben ir a estudiar a la mañana, a las 7 8 de la mañana, y que se levantan a las 6 de la mañana, no rinden, porque el joven se está creando, el joven está evolucionando su sistema endocrino, el joven está produciendo testosterona, estrógeno, se están madurando los folículos en el ovario, están produciendo semillas
sus testículos y evidentemente necesitan de las horas de sueño para que esto se produzca porque esto no se produce en actividad. Y entonces nosotros tenemos que integrarnos con la naturaleza a través de ese mantra. Veamos a ver qué sentimos cuando hacemos ese mantra en la soledad, solos. No es que ahora nosotros vamos a hacer un espectáculo, porque al ego le encanta el espectáculo. Al ego le encanta la mitomanía, le encanta hacerse ver. Y nosotros tenemos que construir nuestra soledad en la naturaleza en forma humilde, en forma campesina, en forma de volver a nuestros orígenes, a nuestras raíces. Yo creo que un tucutucu, una periá, estas montañas están llenas de esos bichitos también tan agradables, tan lindos. Los tucutucus, los aperiá, yo creo que ellos no hacen ostentación de las maravillosas galerías que construyen bajo tierra. No salen a gritarle a los cuatro vientos a decir, uy, mire qué arquitecto que soy, qué fenómeno, cómo he construido maravillosamente estas galerías para poder desplazarme, para poder vivir. No, los hacen por un principio natural porque son la misma naturaleza. Bueno, hemos querido hoy compartir, estamos muy sumamente contentos de poder compartir con ustedes estas palabras. Agradecemos infinitamente a la abad del monasterio de León XIII que nos concede un espacio para dirigirnos a la institución. Para nosotros eso reviste una gran seriedad, un gran compromiso, así que agradecemos infinitamente la coordinación y al templo que nos cubre con su aura y nos permite, y lo seguiremos diciendo, más allá del lugar físico, nos permite establecer una cadena de luz, una cadena de armonía, una cadena que debería construirse en base a los lazos del amor, con la hermandad, comprendiendo las diferencias, comprendiendo las diferentes ópticas, pero al fin y al cabo siempre llegando a la conclusión de que si uno retorna a lo natural, retorna al origen de las causas, hará carne y sangre la enseñanza más grande que nos diera el Maestro Jesús, que es que en que nos amemos los unos a los otros, os reconoceréis como mis discípulos. O sea que le pido a las fuerzas del universo, a las fuerzas de la naturaleza, a la madre naturaleza, a esa Brigitte, como le llamaban los celtas, tierras que en estos momentos estamos habitando, a esa Brigitte que es pura luz, a Brígida que es puro brillo. Le pedimos, bueno, que el amor, que la paz, que la armonía de esa naturaleza reine en todos nosotros, que sean lazos de amor que nos unan por siempre por la misericordia de Dios, para que cada vez podamos establecer en nuestro corazón disciplinas que nos permitan acompañar a la naturaleza, acompañar al Cristo en este Via Crucis. Así que viva la vida, que viva la naturaleza, que viva el amor. Y estas han sido mis palabras y ahora le damos paso a preguntas si es que las hay. Estamos entonces esperando si es que alguno tiene alguna pregunta para seguir el diálogo. No queremos abusar de su gentileza, de la sintonía, de la radio. Acá llega una pregunta del hermano Juan, que le mandamos muchos saludos y que Dios mediante nos estaremos viendo por ahí en el segundo fin de semana de noviembre, si así Dios lo quiere. Para nosotros es una alegría poder compartir este encuentro en España. España consideramos y nos atrevemos a decir que es un lugar donde quizás tenemos que hacer unos esfuerzos interesantes porque allí hay una misión que cumplir, y entonces nos sentimos contentos de poder empezar a establecer esos nexos que, si Dios quiere, lo haremos en este mes de noviembre. Dice, cualquier enfermedad es el resultado del deterioro de algunos de los éteres. El campo restaura los cuatro éteres. Claro, todas las enfermedades que se manifiestan parten del origen causal. Descienden al mundo mental. Cuando descienden al mundo mental,
si la enfermedad, el origen de la enfermedad no es físico, se queda en el mundo mental y produce grandes desequilibrios mentales y produce heridas en el cuerpo mental. Si no es así, desciende al mundo emocional. Y en las emociones también puede quedarse o pasar. Si se queda, produce grandes estados antagónicos, emocionales, que pueden ser de supremo sufrimiento o también pueden ser de suprema crueldad, de hacer sufrir a los demás, y se establecen todo tipo de conductas enfermizas a nivel emocional. Si pasa, llega al mundo físico y se manifiesta como una enfermedad física. Por eso muchas veces cuando nosotros nos consultan sobre ciertas enfermedades, muchas veces nosotros decimos, bueno, que agradezca que tiene la enfermedad en el físico. O sea, que tiene, yo qué sé, un forúnculo, una alergia, que tiene problema en un hueso, en la piel, que tiene problema digestivo, que tiene problema, no sé, porque quiere decir que de la causa pasó al mental, filtró al emocional y filtró al físico. Y entonces en el físico se establece la enfermedad por un desequilibrio de los éteres. Y el campo, evidentemente, restaura los cuatro éteres. Sí, señor. Porque al restaurar el éter de vida, inmediatamente inicia a hacer como un rebote, digamos. Inicia a reflejarse en el éter químico. El éter de vida es el elemento tierra. El éter químico es el elemento agua. Entonces ya inicia a producir una armonía del elemento del éter químico. Y cuando produce una armonía del éter químico, el metabolismo, las enzimas del cuerpo funcionan bien. Después va al éter lumínico, habíamos dicho, ¿verdad? Que ya tiene que ver con los silfos y sílfides del aire y empieza a intervenir el sistema nervioso. Y por último, se refleja en una conducta apacible, en paz interior. Si será importante integrarse con el campo y el mantra en campo. Es una cosa más que nos ayuda al trabajo interior, es una herramienta, es una ayuda que dan los maestros, porque establecer un equilibrio en el último éter, en el reflector, permite tener paz interior. Los maestros dicen que muchas veces las enfermedades, si bien son causadas por el ego, pero no todas son porque tenemos el ego, no todas son porque tenemos el ego, la mayoría sí, pero no todas son porque tenemos el ego, muchas son por esos desequilibrios de la vida artificial que hemos elegido. Voy a leer esta pregunta que es un poco larga y no la he leído antes, pero la vamos a leer directamente. Dice, a mí me llama mucho la atención la reflexión que hizo sobre lo artificial y lo natural, que uno es el contrario del otro. ¿Podría hablar un poquito más sobre eso? Porque me pareció por la explicación que el artificial es como más involutivo y las tecnologías de los hermanos del espacio, como las naves, o por ejemplo el arte de la pintura, la música, etcétera. Claro, bueno, es todo lo que hemos venido hablando. Un saludo grande a Lucas en Toledo. Muchos éxitos en las próximas conferencias que vimos que tiene programada. Le deseamos lo mejor. Siempre estamos pidiendo intensamente por todos los hermanos misioneros de nuestra institución y de aquellos que están en otras instituciones trabajando siempre bajo las órdenes del comandante en jefe. Así que éxitos en las conferencias y perdónenme este paréntesis. Muchas veces nos emocionamos en el sentido que vemos qué grande que es la gnosis, qué grande que es la divinidad, cómo nos une y nos une a través de la doctrina. Bueno, es todo lo que decíamos. Claro, lo artificial podríamos asociarlo a lo egoico, porque los hermanos del espacio tienen la capacidad consciente, porque han erradicado la mala voluntad, de manejar la naturaleza en favor de la conciencia. Es como, por ejemplo, mire, debe ser un ejemplo práctico que puede generar más preguntas, pero bueno, que es interesante. Eh, Nosotros en esta montaña, y perdónenme que hable de nosotros, pero es la experiencia de vida, tenemos que calefaccionarnos, porque ya empieza a hacer frío, y nosotros ya hace 4 años que venimos todos los meses acá, ahora ya estamos radicados por un tiempo acá, y sabemos que en invierno hace mucho frío, puede llegar a -15, -20 grados. Entonces nosotros la calefacción que tenemos es por leña. Entonces la leña nos lo dio la naturaleza. Ahora, ¿cómo voy a consumir la leña? Es la otra pregunta que me hago. La voy a consumir en la forma más adecuada que me dé mi conciencia y mi inteligencia para aprovecharla al máximo.
Y entonces eso ya no es artificial, sino que es una inteligencia de la naturaleza y de la conciencia que nos permite aprovechar sus recursos para el beneficio de la conciencia. ¿Sí? Entonces, imagínense los hermanos del espacio con la tecnología que tienen, con la tecnología y la capacidad de almacenar la luz en pequeñas rocas, almacenan luz solar que pueden iluminar un salón inmenso, la capacidad que tienen para conocer los misterios de la gravedad y la caída libre entre los planetas. ¿Sí? Y muy justa lo que dice Lucas, porque el arte, la pintura y la música no es artificial si va en favor de la conciencia. Evidentemente lo artificial ni siquiera es involutivo, yo diría que es destructivo. ¿Sí? Entonces uno tiene que tener un perfecto equilibrio, porque vivimos en un mundo artificial y estamos acá los gnósticos para salirnos de este mundo con sabiduría. No estamos en este mundo para llevarnos algo, estamos para dejar algo. Y lo que tenemos que dejar es el ego. En el único lugar en el cual nosotros podemos dejar la pesada y triste carga del ego es acá. No nos podríamos ir a otro lado con el ego. Y entonces, ¿qué concluimos? Que estamos en el mejor lugar del mundo. ¡Ja! En cualquier lugar nosotros vivamos, estamos en el mejor lugar porque es en el lugar donde nosotros vamos a dejar el ego. Extraemos la sabiduría y nos iremos hacia más ocultos lugares, como dice nuestra oración. Acá dice otra Lucas, dice, el maestro Samael dice que la transmisión del pensamiento se hace fácil cuando se opera por medio de los elementales vegetales. Y yo no comprendo eso bien, ni un ejemplo no comprendo eso bien, ni un ejemplo práctico de eso, y tampoco por qué siempre el maestro Samael da tanta importancia a las plantas y no tanto a los minerales y a los animales. Interesante la pregunta, no sé si va a ser interesante la respuesta, pero la, los elementales vegetales son como mensajeros y son los que permiten establecer el nexo entre toda la naturaleza. Ustedes saben que la vida en un planeta, más allá de las explicaciones sumamente interesantes de la creación de un planeta, cuando el planeta está creado, el planeta tiene que condensar energía solar, tiene que cargarse de energía solar, y lo hace a través de los vegetales, a través de la clorofila, ¿sí? A través de la síntesis de la clorofila, a través de las... Eso es, los vegetales son como sintetizadores de luz solar, a tal punto que después cuando ellos se descomponen, ¿no? En la naturaleza, y la naturaleza misma lo recicla. Y nosotros hemos sido tan tontos como humanidad que hemos usado como principio base de energía motriz y de energía de movimiento a esa energía solar sintetizada en el petróleo. El petróleo no es ni más ni menos que energía solar sintetizada por los vegetales. Entonces los vegetales generan un tipo de energía etérica que son los mensajeros entre los reinos. Por eso la medicina botánica es una de las medicinas más nobles, porque permite que la naturaleza cuide a la naturaleza y que sobre todas cosas respete la ley del karma y que al respetar la ley del karma no tenga que haber más legislaciones, más leyes nuevas. Porque cuando uno altera la ley del karma o genera una ocurrencia egoica, se tienen que establecer nuevas leyes para poder mantener el orden. Acá hay un agradecimiento de María Florencia, que le agradecemos también a ella. Un saludo grande a todo Paysandú, a la República de Paysandú, y que nos da las gracias por lo organizado de estas enseñanzas y esperemos que así sean. Nosotros consideramos lo mismo, no porque estamos impartiendo en estos momentos, sino que casualmente nos tocó, pero consideramos que la Logia Blanca es organización y que la Logia Blanca tiene un plan organizado para depositar en cada institución las enseñanzas necesarias para que los participantes de esa institución puedan hacer su trabajo interior. Creo que no hay más preguntas. Vamos a ver, estamos nuevamente, y perdónenme que le transmita lo que estamos haciendo, vamos a aggiornare, como se dice en italiano, la página.
Veo que no hay más preguntas. Les agradecemos infinitamente la participación. Esperamos unos instantes más para saber si alguien quiere preguntar algo más. Le damos un saludo grande a Lucas Campbell, que está en Ferrara, en Italia, escuchándonos. Lo invitamos especialmente a que se acerque cada tanto al Lumicial Rafael de Bérgamo. Así Lucas mantiene siempre esa llama encendida que ha sabido mantenerla hasta ahora y seguramente lo seguirá haciendo y colaborará con los hermanos de Bérgamo una vez cada tanto, ahí lo invitamos. Y bueno, seguimos recibiendo los saludos. Un saludo grande a Edgardo, que se ve que le gusta hablar el italiano. Entonces, no vaya a ser que un día le toque dar alguna conferencia en italiano. Un saludo a Javier, de Nueva Palmira, que esperemos que esté recuperado del ojo, seguramente sí, y que haya tenido salud en la vista. Saludos a Gladys también, que esté, felicitaciones a Gladys, que tiene a sus hijos haciendo el curso de misioneros. Perdónenme que ya esté hablando que esté hablando con terminología y glosario gnóstico entre la hermandad. Felicitaciones a Gladys y al esposo, que tienen esos hijos maravillosos que están tratando de ser tierra fértil para fecundar la enseñanza de Cristo. Un saludo a Matías y a Fernando. Ni hablar, saludos, sigo dando los saludos a Adriana, a la hermana que hemos siempre tenido en etapas de nuestra vida, hemos compartido la doctrina y que la seguimos compartiendo a través de los misterios de esas integraciones que hacemos los humanos, más allá del concepto, más allá de la mente. Un saludo sumamente afectuoso para Ricardo de Muro, que no sé si nos estará escuchando, un compañero de incansables batallas que siempre lo teníamos al lado nuestro testimoniando ciertos diálogos que teníamos con otros hermanos y que, bueno, que las vueltas de la vida y seguramente algún día nos van a reunir de nuevo, no tengo la más mínima duda que la vida, la naturaleza y el Cristo nos reúne en el momento que lo considere oportuno. Una pregunta de Lucho, seguimos 10 minutos más, me da una pena enorme dejar esta transmisión porque me siento muy contento y creo que algunos de ustedes también. Entonces vamos a seguir acá con algunas preguntitas más. Dice Lucho, de Salto, no sé cómo estará el estatus en Salto, si ya se han integrado, si ya está el grupito funcionando, no sé cómo será eso. Dice Frater Daniel, ¿podrías ampliarme algo más sobre el séptimo punto, la construcción de la soledad? Y me pone, como todos ustedes están leyendo, ahí también Lucho es un hermano ocurrente, interesante, tiene unas reflexiones muy oportunas, muy inquietas también, que serían plausibles de canalizarlas, de compartirlas, digamos. Y me pone soledad. Claro, la soledad y la dialéctica y el lenguaje humano ocultan muchos misterios. La palabra soledad es encontrarse en la edad justa con el sol. Correcto, correcto. Es así. La palabra soledad es la capacidad que uno tiene de madurar un momento para sí mismo y para poder de esa manera estar integrados con el sol. Bueno, a Anita de Italia nos dice si podemos hablar de lo artificial y yo diría que es muy fácil. Mire, uno en este momento gire la cabeza a torno alrededor de donde se encuentra y verá que la mayoría de las cosas con las que convive son artificiales. Eh, Vamos a hacer un intento de ver si hay algunas otras inquietudes. La última. Bueno, parece ser que ahora no sé si se perdió el audio. Parece ser que ahora sí estamos con el audio nuevamente. Les agradezco infinitamente por vuestra atención. Les agradezco por todo lo que el tiempo que ustedes han mantenido atenta y han mantenido la atención para
dialogar sobre los misterios de la naturaleza, misterios que no podremos develar jamás si no trabajamos la mala voluntad y si no hacemos un esfuerzo por sentirnos bien. Y estamos ahí con todos ustedes. Como decía el maestro Samael, estamos en verdad. Tengan plena confianza que la Logia Blanca está haciendo un esfuerzo enorme, enorme, por mantener activa la conciencia de todos aquellos que pueden hacer digamos, un trabajo necesario para el despertar. Muchas gracias a todos los hermanos que nos siguen agradeciendo. Y ustedes mismos también los están leyendo. Muchas gracias a los hermanos del curso de misionero. Repito que estamos verdaderamente alegres, confortados, porque más allá de todos los sufrimientos que hemos pasado y que no queremos hacer digamos, un elenco, ni queremos sentir una falsa modestia, hemos, a través de esos sufrimientos y de esos momentos aciagos, hemos obtenido hoy esta grande alegría y felicidad de poder de nuevo tener esos cursos tan necesarios para la humanidad, que son los cursos de misionero. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga, que el Maestro Samael les dé la fuerza para seguir adelante y nos estamos viendo en sucesivas conferencias a través de este maravilloso método que lo tenemos que usar a favor de la conciencia. Muchas gracias, muy buenas noches, que el Maestro Samael los bendiga, paz inverencial. Asociación Cultural Gnóstica Samael Lakshmi presentó Aeón 13, una cita con el ser y el saber. Estaremos, Dios mediante, el próximo domingo a la misma hora y por esta misma estación. Hasta entonces.